Antes de empezar con el video, te recuerdo que esta es la continuación de la 27ª parte del resumen de Regresor de la Familia Caída. Si no has visto las partes anteriores, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción para que puedas ir a verlas. Esto es, Regresor de la Familia Caída. Ahora veríamos el próspero pueblo de McLean. En él, habría todo tipo de comerciantes que estarían promocionando sus productos a la gente de ahí, desde seda fina hasta cuencos de hierro de una impresionante calidad. En todo ese ambiente de prosperidad, había un tipo bastante sospechoso. Este parecía estar bebiendo en un tarro mientras esperaba a alguien, y así, poco después aparecía otro hombre diciéndole que se uniría a ellos pronto. El tipo que estaba bebiendo le respondería que no se preocupara, que era mejor que hiciera lo que le pareciera mejor. Fue entonces que el hombre que recién había llegado le preguntó por qué bebía desde tan temprano, aunque el tipo le respondería que eso ni siquiera le causaba ningún efecto. De esa manera, el hombre que llevaba una bandana le terminó preguntando si acaso ya había confirmado lo que debían de saber, a lo que el tipo con el tarro le diría que sí, y que se decía que eran aproximadamente 30 caballeros. Y de todas formas, daba igual si había 100 o hasta 1000 soldados. Pero esa actitud de poca seriedad no le parecía correcta al hombre, quien le diría que eran exactamente 150 soldados. Dicho todo eso, el hombre le preguntaba por la fecha de la operación, a lo que el tipo le respondería que tendría lugar esa misma noche, en la hacienda del norte del pueblo. Era bastante pronto, pero no tenían razón para dudar. Solamente un maestro de alto rango podría detenerlos. Pero el hombre se veía más cauto. Él creía que al menos deberían de verificar un poco más. Después de todo, él había escuchado que ese llamado gran joven maestro de ahí incluso había logrado que las espadas gemelas de Bifrost sufrieran una derrota. Aunque para el tipo con el tarro eso parecían ser solo rumores, después de todo solamente era un chico de 21 años. Solo que eso era lo preocupante para el hombre, ya que era un chico que alcanzó el rango alto a esa edad. Además, los rumores también decían que ese joven peleaba como si su propio nivel aumentara durante la batalla. Algo que sonaba como si se tratara de un verdadero protagonista de una novela de héroes. De todas formas, si ese rumor era cierto, era algo que les gustaría verificarlo por su propia cuenta. Y así, la noche había llegado, y ahora veríamos la mansión de McLean. En ella se encontraba Logan en su estudio, verificando algunos documentos de su territorio. A su espalda se encontraba el nuevo guantelete que había encontrado, acompañado de las botas del viento divino y de Lux, la espada fabricada por Amar. Pero Logan no estaba pensando en combatir en ese instante. De hecho, estaba completamente inmerso en sus actividades administrativas, como el joven maestro de McLean. En su estudio también se encontraba Rick, quien le diría a nuestro prota que no había duda de que el pueblo se había vuelto bastante grande esos últimos meses. De hecho, el mayordomo le comentaba que hace poco habían abierto un mercado en ese pueblo, cerca del monumento al guerrero caído de Tomodo. En ese mercado llegaban muchas mercancías interesantes y había muchas cosas para observar que podían ser asombrosas. Por ese motivo, Rick planeaba visitarlo durante sus vacaciones, algo que le parecía extraño a Logan, quien creyó que el mayordomo sería alguien que solo se la pasaría dormido durante todo su descanso. Aunque esas palabras de su joven amo fueron la oportunidad perfecta para que Rick pudiera presumir su más reciente alegría. Y es que utilizando la excusa de dormir durante todas sus vacaciones, el mayordomo le diría a Logan que incluso si quisiera dormir, su novia se enojaría si lo hiciera. Solo que esa revelación no parecía ser algo que nuestro prota deseara haber escuchado. Y viendo la actitud desinteresada de Logan, Rick se terminaría indignando un poco. Aunque para compensar un poco, nuestro prota le aventaría un pequeño saco que tomaría por sorpresa al mayordomo. Esa bolsa parecía contener monedas de oro que Logan le daría a Rick para que le comprara algo a Layla, su novia, y así pudieran comer algo rico. Ese acto se había ganado el corazón de Rick, quien terminaría abrazando a Logan para demostrarle su agradecimiento, aunque esto le daría un poco de asco a nuestro prota. De todas maneras, Rick le diría a Logan que él también debería de descansar y en lugar de trabajar tanto, debería ir a una cita con la señorita Aileen o algo por el estilo. Y gracias a ese comentario de su mayordomo, nuestro prota le diría que entonces le devolviera el dinero para que él pudiera ir a una cita, aunque Rick no esperaría 2 veces para escapar antes de arruinar todo para él. Aunque con esa conversación, Logan se quedó pensando en las palabras que había dicho su mayordomo. El tener vacaciones o citas eran cosas que no podía hacer nadie de forma tan despreocupada en tiempos como esos. Actualmente, nuestro prota tenía cosas mucho más importantes que se le estaban acumulando.
aunque cada vez estaba pensando mejor en esa posibilidad. Tanto así, que su cabeza se llenó de deseos y situaciones imaginarias que realmente nunca pasarían. Después de todo, Logan sabía mejor que nadie que debía de concentrarse, ya que todavía no era momento para eso. Solo que si algo quedaba claro, es que después de la guerra con Bifrost, la señorita Eileen pareció haber entendido las cosas, y gracias a eso, permaneció entrenando sin parar, día tras día. Además, el movimiento que estaba llevando la guerra civil tampoco pintaba nada bien. Según el reporte del gremio de información, el equilibrio de poder entre las dos facciones se estaba inclinando mucho más rápido de lo esperado. Si bien es cierto que Logan quería terminar la guerra civil rápidamente para evitar el desgaste de todo el reino, pero McClane todavía no estaba completamente preparado. Por supuesto que gracias a la formación del cuerpo de vigilantes y al reclutamiento de caballeros externos, su poder militar actual ya había superado al que tenían antes de la campaña de Tomodo. Eso por sí solo les daba una fuerza comparable a la de un marqués fronterizo. Pero también significaba que no podían superar ese nivel. Nuestro prota no podía conformarse solo con eso. Estaba claro que necesitaba más tiempo, y la preparación era algo que debía terminar cuanto antes. Solo que mientras pensaba en ello, Logan sintió una sensación extraña de peligro. Como reacción inmediata, tomó su espada Lux sin pensarlo 2 veces, poniéndose en guardia casi sin pestañear. Él había sentido un aura asesina. Eso era extraño sin duda, pero era un aura que no se presenciaba lejos de él. Quizás se trataba de un intruso. De todas maneras, su seguridad era igual de importante, y por esa razón, Logan se preparó con todos los artefactos y armas que tenía a su alcance. El misterio seguía firme. Logan no sabía si estaba en lo correcto tras haberse preparado. Quizás había exagerado, pues la noche había caído, y probablemente solo estaba cansado. Pero también era cierto que eso era lo que unos asesinos querrían hacerle creer. Él debía estar preparado para predecir lo impredecible. Después de todo, el primer movimiento podía decidir por completo una batalla completa. Fue así como por la ventana frente a él volaron fragmentos de cristal en dirección a Logan. Todo esto provocado por un aura de espada sumamente agresiva. Nuestro prota apenas si tuvo tiempo de esquivar el ataque, pero la potencia de este lo había sorprendido. Poco tiempo después, un asesino apareció frente a él, forzándolo a tomar un duelo en contra de este espadachín. El asesino con cabello gris se vio sorprendido. Él hubiera esperado acabar con eso de un solo movimiento. Pero Logan había logrado defenderse correctamente. Si el enemigo estaba un paso adelante, nuestro prota ya había dado 2. Incluso fue capaz de rechazar la espada de fuerza que el asesino había preparado meticulosamente. Un choque eléctrico que solo un joven talentoso como Logan podría haber conseguido. Pero no acabaría ahí. Nuestro prota siguió adelante, tomando la iniciativa y atacando sin piedad al intruso que había puesto pie en su oficina. El asesino ahora se veía distraído, quizás conmocionado por la previsión del joven frente a él. Solo que para Logan, este se trataría de un simple atacante furtivo que bajaba la guardia. Algo bastante ridículo. Por ese motivo, ahora que él estaba teniendo el control del combate, debería terminar con él mientras tenía el impulso. O al menos eso era lo que tenía planeado. Pero su plan pronto enfrentó a la realidad. Y es que un nuevo asesino saltaría rápidamente sobre su espalda. Eso era algo que Logan no había logrado predecir. Y también fue la principal razón por la que los intrusos vieron una apertura en la sólida defensa que nuestro prota había mostrado. De esa manera, ambos asesinos se organizaron nuevamente. Al principio, el asesino que tenía una bandana le había advertido a su compañero que por esa razón es que debía tomárselo en serio. Después de todo, Logan era un noble del cual surgían múltiples rumores sobre su talento. Pero por parte de nuestro prota, él solo podía visualizar que sus atacantes se trataban de 2 personas de alto rango, y a pesar de eso, lo atacaban con ventaja numérica y con máscaras. Esas 2 cosas le hacían ver que no eran más que espadachines sin orgullo. Pero los asesinos solo tenían un objetivo: hacerle pagar al joven maestro de McClane el precio por desafiar a esa persona. Con eso, el destino que Logan debía enfrentar era morir en silencio a manos de sus espadas. Aunque claro, nuestro prota no se dejaría vencer tan fácilmente. Y de hecho, en lo único que podía pensar era sobre a quién se referían con esa persona. Los ataques de los asesinos no cesaron, pero nuestro prota no se quedó esperándolos. Utilizando las botas de viento divino, saltó con gran velocidad para esquivar los planes enemigos. Ellos no se lo habían esperado. Lo único que podían discernir eran los buenos reflejos de Logan. Pero nuestro prota no se limitaría a escapar.
y usando su técnica de esgrima, saltaría encima de los intrusos, aunque los asesinos lograron reaccionar a tiempo. Gracias a eso, uno de ellos terminaría bloqueando el ataque de nuestro prota, asegurando en voz alta que los ataques de un joven como él no le daban miedo. El asesino de cabello gris había probado de primera mano el poder de Logan. Nuestro prota cada vez veía que sus intentos por acabar con sus enemigos se veían frustrados. Después de todo, aquel que había bloqueado su ataque revelaría que la técnica de Logan no era más que una imitación barata de un aura de espada. Al final, solo estaba al nivel del alto rango. Solo un milagro como aquel que mencionaban los rumores podía separarlos de su objetivo. Pero si eso no sucedía, la misión entonces sería completada tal y como estaba planeado. Alguien que fuera capaz de comandar a más de 2 guerreros de alto rango y con suficiente rencor como para intentar asesinar a Logan, solo podía ser uno. Y nuestro prota lo tenía bastante claro. Esos asesinos habían sido enviados por el duque Jordan Walterheim. Esos intrusos seguramente no eran los únicos, así que era posible que hubiera otros atacando toda la mansión. Y aunque hubiera un solo caballero de alto rango más allí, entonces la situación podría ser más crítica de lo que parece. Después de todo, era un horario de descanso, y los atacantes habían planeado cada movimiento de antemano. Y nuestro prota tenía razón. De hecho, su madrastra había sufrido los ataques. Y no solo ella, sino que su padre había sido atacado mientras la defendía. En ese momento, Patrick solo podía continuar defendiéndose mientras culpaba de todo al duque que provocó el ataque. Pero la noche seguía, y el combate entre Logan y la pareja de asesinos seguía en marcha. Parecía ser que los papeles se habían invertido, y ahora no era nuestro prota quien tenía la iniciativa. El asesino con una bandana pronto dio un salto hacia adelante, y con su aura de espada lanzaría una onda cortante que parecía ser variable en su velocidad y tamaño. Nuestro prota ya había recibido ese ataque hace unos momentos, pero la onda de ahora parecía haber aumentado respecto a la anterior. De hecho, se había vuelto tan veloz que estaba por impactarlo de lleno. Por ese motivo, tuvo que reaccionar de inmediato para esquivar el ataque a duras penas. Al menos Logan no perdió la cabeza, pero sí que perdió algún que otro mechón de cabello. Aún así, nuestro prota no logró esquivar la explosión que venía detrás de esos ataques. Sin duda, la técnica de espada de ese tipo parecía ser bastante auténtica, y no había nada que hablar de sus ataques. Esos cambiaban libremente de alcance, y el poder de su espada de energía era bastante molesto. Pero eso no era todo. Todavía quedaba otro tipo. Mientras Logan estaba concentrado en resistir los ataques del asesino con bandana, el otro aprovecharía para atacarlo mientras veía la oportunidad. El plan de los asesinos era magistral. Parecían ser movimientos de manual ejecutados de manera perfecta. Por si no fuera poco, los ataques que siempre lo impactaban eran imposibles de detener, pues venían de alguien que aparecía como si fuera un fantasma en la oscuridad y desaparecía como si se deslizara de nuevo en ella con un ataque extraño. Era un usuario de aura de nivel supremo, que tenía un pasado de asesino. Todo eso le recordaba a los fantasmas del Imperio que solo había escuchado de boca en boca en su vida pasada. Aunque mientras pensaba en ello, Logan siguió siendo atacado. Ahora, habían logrado asestar un corte en la pierna de nuestro prota. Lamentablemente, él se había distraído en un momento donde no había tiempo para hacerlo. Los asesinos frente a él representaban una clara amenaza. Por esa razón, Logan debía reaccionar a cada uno de sus movimientos. De hecho, si lo pensábamos con frialdad, era imposible para él que, siendo de nivel alto, pudiera enfrentarse a 2 asesinos de nivel supremo. Pero por algún motivo, Logan no tenía la sensación de perder en absoluto. Y si observábamos a los asesinos, ellos cada vez se veían más cansados. Quizás por la frustración de atacar sin éxito a un tipo tan persistente como el joven maestro de McLean. Sin embargo, debían cumplir a toda costa con su misión, y sin darle tiempo de defenderse, debían abrumar con ataques constantes a Logan. Por su parte, nuestro prota solo debía de resistir. Mientras más tiempo pase, más oportunidades tendría de darle la vuelta a la situación. Pero por ahora, tenía que esquivar cada uno de los intentos de esos tipos. Ya sean artefactos o hechizos secretos que él conociera, nuestro prota debía usar todo lo que pudiera para concentrarse en defenderse. Si hacía eso, al menos estaba seguro de que la tan esperada oportunidad llegaría. Y así fue como lo consiguió, ya que repentinamente, el asesino con bandana utilizó la habilidad de sobrecarga. Esta exprimía su fuerza más allá del límite, sin pensar en las consecuencias. Y a pesar de que podía darles una ventaja a ellos, eso significaba que tampoco tenían mayor margen de maniobra.
aunque también eso había provocado que los ataques de los que tenía que defenderse fueran más poderosos y constantes. Si al menos uno de ellos lo golpeaba de lleno, entonces Logan moriría al instante. Cada golpe era sumamente difícil de soportar. Era un hecho que si Logan seguía bloqueándolos de frente, su cuerpo no aguantaría. Además, el ímpetu de los asesinos había provocado que quisieran acabar el combate cuanto antes. Gracias a eso, el tipo con bandana terminaría agitando su espada rápidamente en dirección a nuestro prota. Al parecer, finalmente había logrado acabar con él con ese sorpresivo ataque. Sin embargo, eso no salió como esperaba, ya que aferrando sus últimas esperanzas en su espada, Logan había logrado detener el ataque de su rival. Había sido un movimiento desesperado, pero que había dado sus frutos. Y la persistencia de Logan, sin duda, era algo que le estaba dando dolores de cabeza a los asesinos que buscaban acabar con él. De todas maneras, terminaría siendo empujado hacia atrás de una patada. Nuestro prota cada vez se veía más y más acorralado. Y ahora era el turno del asesino de cabello gris, quien le pondría fin a la arrogancia de Logan de una vez por todas. Él había escuchado alguna vez que las espadas gemelas de Vipros fueron superadas por el joven frente a él. Pero eso solo era un chiste para un caballero del nivel supremo, pues él había visto a montones de mocosos morir aplastados por la fama que creció más que ellos mismos. Era cierto que Logan aguantó bastante, pero todo principio también tenía un final. Después de todo, el joven maestro de McLean a simple vista del asesino solamente se trataba de uno más de esos mocosos arrogantes, aunque nuestro prota parecía ser diferente. La presencia de Logan, incluso en ese momento, había sorprendido al asesino que estaba por atacar. La espada Lux parecía moverse lenta pero calculadamente. Esto era un movimiento que parecía surgir más allá de la conciencia. Probablemente venía desde el propio subconsciente de nuestro prota. Para eso, no utilizó solo la cabeza, sino que unificó cada movimiento de su cuerpo, desatando una poderosa onda de choque que bloquearía cualquier intento de acabar con él. Fue en ese instante en el que el asesino recordó lo que decían los rumores. Al principio él nunca pensó que algo así fuera posible, pero ahora fue testigo en carne propia de cómo un joven de 21 años aumentaba su nivel mientras más luchaba. De todas formas, ya no era su turno. Ahora era el turno de Logan de ponerle punto final a ese combate. Al día siguiente podríamos ver la mansión donde se encontraba nuestro prota con alguna que otra ventana rota. El informe del ataque decía que hubo un total de 13 enemigos que se infiltraron en la mansión, pero todos ellos habían sido eliminados. Respecto a los daños, 5 de los soldados de McLean perdieron la vida, 12 resultaron heridos. Y además, Patrick sufrió las consecuencias. Cuando el padre de nuestro prota protegía a su madrastra, él resultó gravemente herido mientras luchaba. Los cortes provocados por los intrusos provocaron que el varón de la familia fuera vendado y forzado a reposar en cama. Aunque considerando el nivel de los intrusos, incluso esos daños parecían ser bastante menores. Después de todo, en su mayoría estaban compuestos por invasores de clase alta y media. Pero incluso entre ese tipo de gente, no había ningún rostro conocido. Así que la única duda que quedaba en el aire era saber quién podría hacer algo así. Aunque nuestro prota sería honesto, y les diría a los demás que parecía ser obra de Jordan Walterheim. Esas palabras conmocionaron en gran medida al administrador principal. Dwayne tenía miedo de enfrentarse en ese momento al ducado de Walterheim, y en ese mismo instante podrían tener que lidiar con toda la facción del segundo príncipe. Pero Logan tenía otros planes en mente. Después de todo, él no tenía previsto provocar una pelea contra el ducado. Al menos tenía algo de sentido común todavía, ya que si molestaban al ducado, entonces todo se acabaría. Incluso si Logan fuera un duque, ellos los eliminarían primero. Por ahora, la facción del segundo príncipe solo estaba apuntando a Juan Douglas, así que debían aguantar, sin importar qué tipo de suciedad sufran. Ya sea que su padre sea humillado o los soldados sigan muriendo, solo debían aguantar. ¿Y cuál era la razón de ello? Pues era porque son débiles, porque no tenían poder. Eso, desde el punto de vista de Logan, era algo patético. Al parecer, esa situación era suficiente para que nuestro prota se sintiera impotente. Pero por esa razón, nuestro prota le preguntaría a Heinkel sobre el estado del entrenamiento de los caballeros. El capitán de la Orden de Caballeros de McLean le diría que estaban en condiciones óptimas. Eso era bastante positivo en general. De hecho, era gracias a toda la gente presente en esa reunión que Logan sentía que todavía había esperanza. La esperanza de que, algún día, obtendrían la fuerza para vengar esa humillación como se debe. Así que, inclinándose frente a ellos, nuestro prota les daría el reconocimiento que se merecen. Quizás ellos creían que todo era gracias al joven maestro,
pero todos y cada uno de ellos formaba parte crucial del desarrollo de la familia. Podrían estar sorprendidos por su agradecimiento, pero para Logan eso era así. Por esa razón, solo les pedía a todos que se esforzaran un poco más, ya que si lo hacían, no pasaría mucho tiempo antes de que toda la gloria de McLean esté con ellos. Esas palabras no eran las de un gobernante o un dictador. Eran las palabras de Logan, un joven que más que ser un líder, era amigo de cada uno de ellos. Y nuestro prota no quería desperdiciar la nueva oportunidad que se le había ofrecido. Pensar de manera egoísta en esa nueva vida sería inútil. Lo que ahora importaba era salvar a su familia. Después del ataque nocturno del Duque Jordan, habíamos visto cómo Logan y sus allegados reafirmaron su determinación por el desarrollo del territorio. Esto desencadenó una reacción en cadena brutal, que empezó por la administración de McLean, quienes llegaron a trabajar incluso horas extras para procesar los documentos del territorio. Como consecuencia, el mensaje también llegó a todos los ciudadanos del territorio de McLean. El entrenamiento de caballeros, que ya era conocido por ser duro, fue aún más excesivo. Todos los habitantes hablaban de ello. Ya era un hecho de carácter público, pero eso fue apenas una pequeña reacción. Pronto, llegó a oídos de la población el ataque nocturno y el estado grave del barón de McLean. Ya nadie dudaba si esa baronía entraba en guerra próximamente. Pero si era arrastrada a la guerra, entonces significaba que McLean podría ser destruida. Y al menos, ese era el único lugar conocido donde aceptaban a refugiados como varios ciudadanos. Eso provocó que gente común, desde campesinos hasta leñadores, creyeran que era momento de darlo todo, activando su chip patriótico por la tierra de McLean, y se terminaron dando cuenta de que no era momento de arar cultivos o de cortar madera. Como resultado, el ataque del duque Walterheim llevó a un aumento en los solicitantes para la milicia civil de McLean, y así pasaron 3 meses. Desde entonces, parecía ser que el duque no intentaría otro sucio truco como el ataque nocturno. Y Logan, mientras platicaba con su padre, le contaba cómo había pasado medio año desde que empezó la guerra civil. Ahora parecía ser que las élites de cada facción empezaban a enfrentarse seriamente, por lo que ya no debían de tener recursos para seguir enviando asesinos. Eso era algo que tenía sentido. El propio ritmo de la guerra podía mantener a McLean despreocupada. Después de todo, la facción del Segundo Príncipe estaba cada vez más acorralada. Ellos habían sido derrotados constantemente en el frente central, y al final terminaron siendo arrinconados hasta el territorio de Walterheim, en el extremo oeste. Incluso había perdido uno de los castillos gemelos, que estaba en la frontera entre Walterheim y el dominio directo del rey. Y, para colmo, una de las fuerzas clave de la facción del Segundo Príncipe, Vipros, perdió su territorio ante McLean, quedándose sin suministros. Gracias a eso, la facción del Segundo Príncipe debe estar cargando también con sus provisiones, solo para poder mantener sus fuerzas. Por ese motivo, una facción que ya estaba perdiendo empezó a caer aún más rápido, algo que estaba desarrollándose exactamente de la forma en que nuestro prota lo planeó. Y si algo había traído esa guerra civil para McLean, era algo que hasta Patrick podía darse cuenta. Gracias a la guerra civil, el territorio había crecido muchísimo más. Eso era tal y como lo había dicho Patrick. Pues gracias a la incorporación de caballeros de casas que cayeron durante la guerra civil, el número de caballeros había llegado ahora a 170. Eso superaba incluso el número que tuvieron antes de la conquista de Tomodo. Además de los caballeros, también había soldados regulares, incluyendo ballesteros montados y cadetes. Sumando el total de todos ellos, superaban las 3.500 tropas. Y añadido a todo eso, se encontraban los 5 castillos tomados directamente de Vipros, sumado a las milicias reclutadas en Sylvan, Teslón y 2 ciudades adicionales. Eso les daba un número cercano a los 10.000. Y si bien parecía ser un número bastante grande, la fama y la autoridad de Logan y su padre llegaba a todos ellos. Tanto así que su propia presencia resaltaba entre los soldados, quienes se motivaban a presentarse con las máximas figuras de McLean. Pero eso no era todo lo que era propiedad del territorio. Si teníamos que comprobar las fuerzas de McLean, una de las más importantes era el joven maestro. Logan, quien en el pasado se trataba de una escoria que fue expulsada de su familia, ahora poseía un poder increíble gracias a la espada de Aura. Ese era un poder supremo en el que la fuerza misma se convertía en arma y armadura. Para Patrick, el verla simplemente le recordaba el hecho de que su propio hijo lo había superado. Aunque para Logan, eso no era para tanto. Después de todo, todavía no era capaz de captar el ritmo del cuarto estilo secreto de la espada divina, también conocido como el corte de llamas abrasadoras.
Pero de todas formas, todo estaba avanzando más rápido de lo que él mismo había planeado, así que ya era hora de empezar a usar todo eso. De hecho, Patrick se había sorprendido ante la repentina revelación de su hijo. Pero la determinación de Logan era una que no había visto anteriormente. Al parecer, nuestro prota estaba decidido a ponerle fin a la guerra civil. Ahora veríamos un grupo de goblins ubicados en la cordillera del sur. Este grupo había escuchado un sonido que les había llamado la atención. Resulta que se trataba de un pequeño golem que sostenía una piedra brillante, y aunque parecía ser inofensivo, los goblins salvajes terminarían lanzándose al ataque en contra de esa criatura. De todas formas, el aspecto del golem solamente era externo. En realidad, era un mecanismo complejo diseñado para atacar. Y la cumbre de todo eso era el pequeño artefacto brillante que había lanzado en contra del grupo de goblins, el cual había despertado una misteriosa preocupación en los cuerpos de esos monstruos salvajes. Aunque pudiera ser una preocupación infundada, pero la realidad es que esa pequeña piedra brillante era un arma poderosa. La activación tardaba unos segundos, pero todo era parte de su diseño. Además, eso también sirvió para que los goblins se confundieran un poco. Después de todo, ser atacados por una piedra inofensiva podría ser bastante cómico desde el punto de vista de esos monstruos. Pero lo que no esperaban era lo que estaba por suceder en unos instantes más, ya que después de que la piedra estalló, lo único que quedó fueron las cenizas de los cuerpos de los goblins. El daño había sido colosal, y lo mejor, solo había sido necesaria una pequeña piedra que cabía en la palma de la mano del golem. Esa parecía ser una demostración de la nueva arma de McLean, una que nuestro prota había estado inspeccionando personalmente para comprobar su potencia impresionante. Aunque también era cierto que la Liberatio debía reducir un poco el tiempo de activación, algo que Clayton tendría en cuenta para la fabricación. Pero con ese, habían agotado todos los prototipos que llevaron para esa demostración. Así que Hamar le diría a Logan que era el momento de regresar. Aún así, nuestro prota le había dicho al enano que hiciera más de ellas, solo que Hamar creyó que una caja sería más que suficiente. De todas maneras, el haber eliminado una aldea goblin entera en tan solo una hora era un buen punto de partida. Al menos uno que les haría saber que el futuro es incierto pero prometedor. Mientras discutían esos detalles, pronto sintieron un temblor que movió la tierra de una forma bastante estrepitosa. Y no solo eso, sino que un enorme grito ahogó los oídos de todos los ahí presentes. Al parecer, ese grito venía desde lo más profundo del bosque. Así que si había algo que hacer, eso era correr de inmediato. Afortunadamente, todos habían logrado escapar, aunque tenían dudas sobre qué fue lo que produjo ese sonido. Para Logan, era probable que el sonido de las explosiones haya despertado al depredador de esa zona. Después de todo, esa zona no era una desconocida. El interior de la cordillera sur era famoso incluso en todo el continente como un territorio maldito, algo que probablemente le había puesto los pelos de punta a Clayton y a Hamar. En cualquier caso, Logan le terminaría diciendo a ambos que habían hecho un buen trabajo, ya que a pesar de la falta de información, habían logrado un producto mucho mejor de lo que él se imaginaba. De hecho, en cuanto a sensación, era incluso mejor que los objetos de su vida pasada. Y eso que su precio era apenas una 20ª parte de un pergamino de primera clase. Sin duda, esa era una eficiencia revolucionaria. Clayton creía que eso se lo debían en gran parte a los datos de investigación que les había llevado nuestro prota, aunque Logan creía que en realidad todo había sido gracias al esfuerzo de ellos. Aunque también era cierto que sin el método de fabricación, la Liberatio no se podría replicar ni remotamente. Así que nuestro prota les pedía a ambos asegurarse de proteger estrictamente la fórmula de Liberatio. Después de todo, ellos eran los únicos que conocían el proceso completo de fabricación. Así que mientras nadie sepa la proporción de los ingredientes ni de cómo ajustar el maná, aunque lo vean, no podrán copiarlo. Para nuestro prota eso solo eran buenas noticias. Así que como muestra de gratitud, él aumentaría en un 30% los fondos de apoyo para la Torre Mágica. Además, a Hamar le reduciría su contrato en 3 años. Todo eso se lo habían ganado ellos, pero si se filtraba la fórmula, todos esos beneficios quedarían sin efecto. Aunque Logan no era el único capaz de dar sorpresas, y ya que el ambiente era propicio, Clayton le mencionaría que todavía tenía algo más con él. Mientras se encontraban desarrollando Liberatio, también hicieron una prueba con un artefacto más. Este se trataba de una ballesta de disparo continuo potenciada con artefactos. Esa arma tenía un nombre con un potencial increíble, que solo con escucharla Logan había quedado maravillado.
Ahora podríamos observar a un golem de piedra en medio del bosque. Frente a él, se encontraba Logan apuntando la nueva ballesta de disparo continuo versión artefacto. De ella parecía salir una flecha a una gran velocidad, la cual, tras impactar en el golem de piedra, provocaría una gran explosión que iluminaría todo el cielo de rojo. Sin duda, se trataba de una ballesta con una potencia impresionante. Tanto así, que nuestro prota se veía maravillado con ella. Clayton había logrado que cada disparo de esa nueva arma tuviera un poder destructivo comparable al de Liberacio. Incluso parecía haber duplicado el alcance del proyectil. Esto se había logrado después de aplicar resonancia de maná también a la cuerda. Aunque lo único malo de la ballesta es que solo podía disparar 2 flechas a la vez, y esto se podía repetir hasta 5 veces, lo que significaba que la ballesta se tenía que desechar después de gastar 10 flechas en total. Aunque para Logan era una verdadera lástima tener que renunciar a ese poder destructivo. Por esa razón, le terminaría pidiendo a ambos que por ahora la fabricaran durante los siguientes 2 meses para entregársela prioritariamente al alto mando. Las palabras de nuestro prota habían sido bastante claras, solo que había algo extraño en ellas. Y es que ni Hamar ni Clayton sabían por qué Logan había especificado exactamente 2 meses. Pero nuestro prota sabía que para ese entonces surgiría una excelente oportunidad para utilizarlas. Ahora podríamos observar un aviso en el castillo de Tomodo, que como sabemos, formaba parte del territorio de McLean. En este aviso se le comunicaba a la población que como ya se terminó de construir el segundo pueblo, quienes quieran irse a vivir ahí podían hacerlo. La mayoría ya vivía en buenas condiciones en el castillo de Tomodo, pero aún así, el aviso mencionaba que aquellos que decidieran irse, les sería otorgada una casa nueva y un terreno para cultivar. Esa oferta podría parecer tentadora. Incluso provocó que la gente se lo pensara 2 veces. De hecho, Tomodo no fue el único castillo con dicho mensaje. En el castillo de Sylvain, que también formaba parte de McLean, los ciudadanos también vivían en buenas condiciones y no muchos lucían interesados. La razón de eso es que desde que McLean llegó como amo de esas tierras, los gobernantes de dichos castillos cambiaron, lo que provocó que se viviera mucho mejor que con los anteriores. Pero no toda la gente era indiferente al aviso del segundo pueblo. Entre los ciudadanos, había personas dispuestas a sacrificarse para vivir una vida completamente nueva en un territorio desconocido. Después de todo, la tierra natal de este grupo de personas ya había sido destruida, pero ahora les estaban ofreciendo casa y terreno de cultivo gratis. Para esos refugiados, no había muchos lugares donde ofrecieran oportunidades así. Por esa razón, ellos debían seguir adelante. No es como si no se hubieran adentrado en lo desconocido anteriormente. De esa forma, el segundo pueblo se fue llenando de ciudadanos y así, una nueva pieza en el tablero de ajedrez de Logan había sido colocada. La ubicación del segundo pueblo estaba entre los castillos de Sylvain y Tomodo. Ese lugar no había sido seleccionado de manera aleatoria. Para nuestro prota, cada elección debía ser tomada con una visión estratégica. La razón de ello también podría parecer obvia, pues no era un hecho desconocido que la distancia entre los castillos de Sylvain y Tomodo era bastante grande. Entre ambos había una distancia de 3 jornadas a pie. Así que si alguien decidía invadir utilizando ese espacio intermedio, la defensa del territorio podría volverse un verdadero dolor de cabeza. Prepararse para una invasión podría ser extraño para Dwayne, pero nuestro prota ya se había adelantado, y por esa razón, a los nuevos residentes del pueblo se les debía entrenar obligatoriamente en defensa civil. Para el administrador principal podría no ser necesario, pero de todas formas, Logan ya había tomado una decisión. Y de hecho, ese nuevo pueblo de McLean se encontraba en las antiguas llanuras de Bifrost, por lo que sería una excelente muralla que protegerá las llanuras de los ancestros de McLean. De todas formas, la duda de Dwayne seguía en el aire. Él no podía entender el quién y por qué los irían a invadir. Pero fue esa misma duda la que se resolvió al comenzar el pleno verano, y es que Logan le anunciaría a todos que debían de participar en la guerra civil. Esa noticia impactó a todos al comienzo. Fue como una decisión ilógica por parte de nuestro prota. De hecho, el administrador principal no podía entenderlo en absoluto. Para él, las cosas en McLean parecían ir viento en popa. En realidad, podría decirse que con solo quedarse tranquilos como lo habían hecho hasta ahora, podrían tener el futuro asegurado. Y Logan sabía que no estaba del todo equivocado si es que solo quisiera proteger a McLean. Pero nuestro prota no quería eso, más bien. No debía hacerlo. Así que explicándole a los demás que si mantenían esa neutralidad, podría suceder lo peor. Y eso era que sin importar qué facción ganara la guerra,
McLean terminaría cayendo. Podría ser que Logan estuviera exagerando. Después de todo, a ese paso estaba claro que ganaría la guerra la facción del primer príncipe, y McLean no habían hecho nada malo en contra de ellos. Pero en esa sala había una figura que quería saber la razón detrás del actuar de nuestro prota. Se trataba de Patrick, quien tras poner orden en esa reunión, le preguntaría a su hijo sobre cuáles eran los motivos que tenía para pensar de esa manera. Logan solo podía observar la mirada dudosa de su padre. Después de todo, en su mente solo pasaban pensamientos de su pasado y dudas sobre el presente. La gente podría pensar que después de la guerra, la facción del primer príncipe se conforme solamente con destrozar a la del segundo príncipe. Pero nuestro prota sabía la respuesta verdadera, y es que no lo harían. Pues en su vida anterior, tras ganar la guerra civil, la facción del primer príncipe no se detuvo ahí. Ellos terminaron devorando incluso a quienes se mantuvieron neutrales. Aunque Logan suponía que incluso en ese momento, una historia así podría no ser suficiente para motivar a su familia, así que debería de contarles algo que pudieran sentir en carne propia. De esa forma, nuestro prota les contó sobre dos familias que les resultaban familiares y que formaban parte de la facción del primer príncipe. Una de ellas era la familia de la esposa de Patrick y madrastra de Logan, pero también era cierto que ellos no los apoyaron durante aquella repentina guerra territorial y cuando McLean estaba en aprietos. Por esa razón, no era equivocado decir que Kairos les cortó el apoyo de forma despiadada y cuando más lo necesitaban. La otra familia se trataba de los Wolves. Ellos exigieron la anulación del compromiso de manera unilateral y grosera. Ambas familias son grandes fuentes de financiación para la facción del primer príncipe, así que si la guerra terminaba así, nuestro prota les preguntaba a todos si acaso creían de verdad que ellos que tendrían el poder los dejarían en paz. La verdad es que nadie podía saberlo con certeza. Al menos no hasta que les pregunten directamente qué era lo que pensaban sobre McLean. Pero eso no importaba. Lo que importaba en realidad era que todos ahí ya tenían sentimientos hacia ellos. En eso, Philip preguntaría si entonces no sería mejor unirse ya a la facción del primer príncipe y obtener esa protección de sus aliados. Pero nuestro prota no tenía en mente eso. De esa forma, Logan le anunciaría a todos que McLean se uniría a la facción del segundo príncipe. Para todos los presentes, eso se trataba de una verdadera locura. Después de todo, el joven maestro acababa de anunciar que se estarían uniendo a la facción de la que formaba parte el conde Vipros. Y no solo eso, sino que también eran el bando perdedor. Logan podía entender bien el cómo se sentían los demás, pero también les pidió pensar por un momento. Pues si se unían al bando que estaba ganando, ellos no podrían sentirse tan agradecidos por eso. Por ese motivo, era mejor unirse a la facción que estaba perdiendo y tratar de darle la vuelta a la situación, porque ahí había mucho más que ganar. Esas palabras de Logan le hacían ver a los demás que probablemente quería decir que tenía una forma de darle la vuelta a la guerra. Pero aún así, Dwayne temía que esa decisión podría ser como subirse a un barco que se estaba hundiendo. Logan sabía que podría ser que el barco tenga uno o dos mástiles rotos, o que incluso estuviera a punto de caer al agua. Pero, si seguía en pie, significaba que aún tenía energía para navegar. Solo que eso no era todo lo que nuestro prota tenía por decir. Aunque la cara de Patrick y de su madrastra hablaban por sí solas, nuestro prota estaba por decir esa frase. Algo que podría sonar manipulador, pero que si pensabas en todo el sentido de la frase, la realidad es que no era ninguna mentira. Y es que Logan le preguntaría a los demás si acaso hubo algún problema con todo lo que les pidió que hicieran en el pasado. Ahí estaba. Unas palabras irrefutables que podrían hacer que nadie pudiera llevarle la contraria a nuestro prota. De todas formas, Dwayne quería intentar convencerlo por una última vez. Después de todo, el administrador principal le recordaría a Logan que el incidente del asalto en ese entonces había sido cosa de Jordan Walter Mime. Y ahora había anunciado que se uniría a la facción del segundo príncipe, que era la facción de la que formaba parte el duque. Pero Logan parecía tener todo eso en mente, así que le terminaría pidiendo a Dwayne que no se preocupara por eso. El administrador parecía haberse quedado sin palabras, pues el rostro de Logan hablaba por sí solo, y nuestro prota le diría que esa situación sería una que se solucionaría con una buena compensación. De esa manera, ahora podríamos observar a Jordan Walter Mime preguntar si entonces ahora venía a unirse a él. Esa solicitud le parecía demasiado ilógica, lo que le hacía pensar que el joven maestro de McLean había perdido la cabeza. De todas maneras, nuestro prota continuaría con esa solicitud.
preguntándole si acaso se refería a que no podían aceptarlos. Y si de eso se trataba, entonces no les importaría a ellos unirse a la facción del primer príncipe. Aunque claro, con la situación de la guerra actual, Logan se preguntaba si acaso realmente el duque estaba en posición de rechazarlos. Después de todo, eso significaría que al duque no le importaba que McLean se uniera a la facción del primer príncipe. Solo que era evidente que tal y como estaban las cosas con la guerra civil, el duque estaba bastante presionado y darle más armas a la facción rival no sería nada inteligente. Por mucho que Jordan quisiera rechazar a Logan, su situación no lo permitía. Pero claro, era evidente para el duque que nuestro prota ya sabía de eso. Y siendo uno de los 3 duques del reino, no podía permitir que un simple marquesado se burlara así de él. En todo caso, el que estaría perdiendo prestigio sería su propia familia, dejando de lado su unión con el segundo príncipe, obviamente. Aún así, la solicitud de McLean era una oportunidad para él. Sería agregar una variable completamente desconocida a una guerra que ya estaba prácticamente perdida. Para nuestro prota, el escándalo que estaba haciendo el duque con su solicitud no era para menos. Después de todo, viendo lo alterado que se encontraba, era evidente que la situación realmente no estaba a favor de Jordan Walterheim. Así que forzando un poco más al duque, Logan le diría que no era su intención faltarle el respeto, ya que él había recibido un regalo bastante aterrador por parte del duque hace poco. Jordan evidentemente no lo iba a confesar, ignorando las palabras de Logan respecto a ese regalo. Pero continuando con la solicitud de unión de McLean a la facción, el duque le preguntaba a nuestro prota si acaso no estaba buscando unirse solamente por unirse. Así que eso significaba que su petición debía tener un costo a cambio, por lo que el duque le preguntaba exactamente sobre lo que McLean quería. Sobre eso, nuestro prota le respondería que no se trataba de ninguna petición difícil. Lo que McLean solicitaba a cambio era el reconocimiento de los territorios de Bifrost que ocupen tras la victoria, además de la mitad de las tierras del marquesado Calia, que colindaban con McLean y que estaban bajo el dominio de la facción del primer príncipe. Y, por supuesto, que el título de conde que sus antepasados perdieron. Eran 3 pequeñas cosas que Logan quería tener aseguradas, algo que el duque miraba con ojos extraños, ya que no le parecía ver a Logan tomándolo como una broma. Después de todo, la facción del segundo príncipe no debía de tomar riesgos con la unión de McLean, y viéndolo con seriedad, esas condiciones no parecían ser nada exageradas. Ante tal situación, el duque Jordan Walterheim solo podía reírse al respecto. Para él, ya no valía la pena ni negociar, pues la solicitud parecía estar completamente a favor de él. Aunque sin duda, tenía una condición más para Logan, y eso era que él tuviera que pararse frente a él y repetir cada una de las palabras que mencionó anteriormente. Si lograba hacer eso, entonces aceptaría con gusto su solicitud. Para Logan, eso no parecía ser ningún problema. De hecho, le parecía una condición bastante insignificante. Así que de manera definitiva, le terminaría diciendo al duque que aceptaba esa parte. De esa forma, nuestro prota tendría un encuentro con el duque en un futuro bastante próximo. Y poco tiempo después, ahora podríamos observar el castillo principal de Bifrost. Dentro de sus murallas, había una gran cantidad de soldados reunidos. Al parecer, habían estado preparando provisiones para un par de semanas. En eso, uno de los caballeros que estaba por partir junto con el ejército de soldados le hablaría a nuestro prota. Este se trataba de Patrick, quien le preguntaba a su hijo si acaso no eran demasiado excesivas las condiciones que pidió. Después de todo, la facción del segundo príncipe no tenía otras intenciones más que usarlos como carne de cañón. Pero para Logan no era así. Después de todo, era precisamente esa carne de cañón lo que tanto necesitaba la facción del segundo príncipe en ese momento. Además, Logan había visto que fue justo después de ver el poder de Liberacio que Patrick dio su aprobación respecto a la guerra, pues era evidente que ese objeto, sin duda, se trataba de un arma impresionante. Incluso el resto de las personas que la vieron reconocieron que era un artefacto que podía cambiar el curso de la guerra. Pero lo que le preocupaba a Patrick era si serían capaces de proteger el Liberacio por completo. Parecía ser una inquietud genuina. Y además de eso, Patrick quería saber si su hijo tenía intención de hacer rey al segundo príncipe. La cara de preocupación del padre de Logan era evidente. Después de todo, en medio de la asamblea de la gran nobleza, sucedió un incidente que provocó abiertamente la guerra civil. Este se trataba de la muerte de Larry Klett. Pero cuando sucedió, Patrick notó algo extraño. No con la muerte, esa era simplemente un daño colateral entre nobles que buscaban el poder, sino que lo verdaderamente extraño estaba en su hijo.
ya que tras ver la muerte de Larry, Logan estaba sonriendo. Aunque ahora mismo, el barón de McLean no pueda saber el significado de esa sonrisa. Todavía tenía dudas de participar en la guerra si se trataba de una continuación de aquello que vio aquel día. Pero Logan le respondería las dudas a su padre, diciéndole que se trataba de una época caótica. Para él, el enemigo de hoy podría ser el aliado de mañana, y el aliado de hoy podía volverse el enemigo de mañana. En unos tiempos tan inciertos, la única tarea que tenían era obtener el mayor beneficio posible para su familia, en medio de todo eso. Esas palabras parecían haber tranquilizado a un Patrick, que logró visualizar que su hijo parecía seguir sin perder el camino del bien, pero también le hacían ver que se estaba haciendo cada vez más viejo, y por ese motivo también parecían crecerle preocupaciones que no tenían fundamento alguno. Así que lo único que podía esperar el patriarca de McLean era que al final de ese camino les espere la gloria. Con eso en mente, Patrick daría la orden de abrir las puertas del castillo. El camino que les esperaba era bastante largo, y si acaso había oscuridad que se interpusiera en ese camino, ellos estarían listos para afrontarla con determinación. Porque aunque los días por venir estuvieran llenos de incertidumbre, el nombre de McLean aún tenía peso, y no sería olvidado tan fácilmente. El rugido de la guerra podía escucharse a lo lejos, pero en el corazón de Patrick aún había esperanza de ver florecer la paz en su tierra. Por ese motivo, Patrick le pedía al Ser Supremo que iluminara el futuro de sus hijos con su luz, para que ellos fueran capaces de brillar y ser la guía que lleve a la gloria a su familia. Eso era algo que el patriarca de McLean deseaba una y otra vez con todo su ser. Ahora podríamos ver uno de los castillos gemelos ubicado en la provincia de Alrun. En sus murallas había un soldado visualizando bastante movimiento a lo lejos. Al parecer, se trataba de un grupo armado que izaba una bandera con el emblema de la llama. Con esa descripción no había ninguna duda. Se trataba del ejército de McLean, algo que terminaría avisando con bastante velocidad a sus superiores. Y esa noticia no tardó en llegar a los oídos de una persona bastante interesada. Se trataba del duque Jordan Walterheim, quien había estado esperando por la llegada de ellos. Pero lo que más le sorprendió no fue que de verdad hayan llegado, sino que traían consigo un enorme ejército. Al parecer, McLean no solo contaba con caballería, sino que también tenían a los famosos soldados montados con ballestas y al menos 4,000 soldados rasos. Y no solo eso, contaban con un cuerpo de magos que era notable a simple vista. Aunque para Roger Bipros, que se encontraba ahí presente, McLean no parecía ser nada más que un grupo desorganizado. Después de todo, el conde creía que McLean no habría tenido tiempo de recuperar las fuerzas que su ejército destruyó, así que seguramente solo llenaron los números como pudieron. Solo que había alguien más que no estaba tan seguro de esas palabras de Roger. Este tipo mencionaría que los movimientos del ejército de McLean parecían bien entrenados, y el armamento que portaban no era para nada común. Para él, el conde Roger Bipros parecía estar juzgándolos con demasiado rencor, a lo que Bipros simplemente miraría con una cara de molestia causada por ese tipo. Después de todo, era posible que simplemente los estuviera sobreestimando cuando ni siquiera sabían qué era lo que tramaban. El tipo que estaba discutiendo en ese momento con el conde Roger Bipros se trataba de Lucien, alguien a quien el duque Jordan Walterheim le pedía su opinión más sincera, a lo que Lucien le respondería que si McLean iba en serio con esa solicitud, podrían convertirse en una gran fuerza para la facción, sobre todo considerando el hecho de que habían sido los mismos que hicieron quedar en ridículo a un conde. Para Roger Bipros, la persona frente a él se trataba del holgazán perezoso, cuyo nombre en realidad era Lucien Talos. A su vez, esa se trataba de otra ocasión más en las que Lucien se entrometía sin terminar haciendo nada útil. El conde Bipros creía que si no fuera porque se trataba del yerno del clan Walterheim, ese zorro ya se habría retirado a la neutralidad hace bastante tiempo. Pero su opinión no era algo que le interesara al duque, quien simplemente le pediría a ambos informarle al príncipe sobre la llegada del ejército de McLean, ya que considerando los beneficios que podrían aportarles, era un hecho que los aceptarían como parte de la facción. A pesar de que había gente que se oponía a esto, pero la decisión tomada por el duque parecía ser definitiva. De todas maneras, no estaba bien bajarle la moral a miembros importantes de su facción. Fue por ese motivo por el que el duque pondría una mano sobre el hombro del conde Bipros. Él le pediría a Roger que tuviera más ánimos. Después de todo, el plan que tenían era usar a McLean para desgastar a la facción del primer príncipe, y así, ellos podrían buscar un giro en la situación. Así que si no le parecía correcto,
Simplemente tenía que pensar en ello. Unas palabras que parecían haber contenido bastante al conde, como si se tratase de la presión de una autoridad suprema. Pero sin más remedio, Roger Bipros terminaría aceptando la decisión del duque. Con todo ese asunto solucionado, el duque Jordan Walterheim daría paso al evento principal, y en voz alta ordenaría abrir las puertas del castillo para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la facción. Por su parte, Logan veía con asombro el recibimiento que habían tenido al llegar al castillo del duque Jordan. Frente a él, había una gran cantidad de soldados que mostraban una disciplina impresionante, así que era evidente que estaban muy bien entrenados. Además, tampoco podía ignorar a los caballeros supremos que rozaban o formaban parte del nivel superhumano. Sin duda, el duque Jordan Walterheim parecía estarlo recibiendo con mucha actitud. De todas maneras, el duque no fue el primero en dirigirles la voz en medio de toda esa bienvenida. Se trataría de una figura aún más importante dentro de la facción, la cual le recordaría a las personas de McLean que cuando les propuso unirse en persona, lo rechazaron indudablemente. Este se trataba del segundo príncipe, quien les preguntaría si acaso creían que ahora que habían llegado tarde a su invitación con un ejército, les daría la bienvenida. Aunque claro, era extraño que su actitud sea tan arrogante, a pesar de que se trataba de un príncipe, perdiendo la guerra por la sucesión. En realidad, Logan no sabía mucho sobre el segundo príncipe. Lo único que sabía con certeza era que, comparado con el tirano del primer príncipe que arruinó a Grandia en su vida pasada, el segundo príncipe tenía una reputación aún peor. Aunque con solo mirarlo, la verdad es que su personalidad era bastante obvia. El príncipe creía que McLean era un clan hipócrita que ahora quería ponerse del lado de la facción ganadora, lo que le daba la idea a Logan de que ni siquiera era consciente de su propia posición. Al menos había algo rescatable dentro de esa facción podrida. Y es que parecía ser que el liderazgo no era tan malo como para no sentir ni una pizca de vergüenza por su príncipe. De esa forma, el duque Jordan interrumpiría al príncipe diciéndole que esas palabras parecían ser suficientes para un varón. Así que solicitando la palabra, el duque le pediría al segundo príncipe retirarse a descansar después de hablar con gente como ellos. Fue así como el duque empezaría a dirigirle la palabra a la gente de McLean, dándoles la bienvenida a bordo de ese barco que todavía podía navegar. Tras estrechar la mano con Patrick, el duque le haría la observación de que parecía ser más educado que su hijo. Aunque para Patrick, Logan sin duda era alguien bastante educado. Solo que el duque tenía otra opinión al respecto de él. Y es que a sus ojos, ver a nuestro prota provocar abiertamente al conde Roger Bipros no era precisamente un acto de educación. Por su parte, Logan le estaría extendiendo el brazo al conde Bipros. Y es que había pasado un tiempo desde la última vez que se habían visto. Así que nuestro prota quería saber si todo había estado bien desde entonces. Obviamente Logan lo decía a propósito. Después de todo, Bipros había perdido su territorio gracias a los sucios trucos de nuestro prota. Así que no era ninguna sorpresa que Roger Bipros rechazara el saludo de Logan, a lo que nuestro prota simplemente le diría que debería estar contento, ya que ahora formaban parte de la misma facción. Y eso significaba que la unificación del sur, que el conde Roger Bipros siempre había querido, finalmente había sucedido. Aunque probablemente el conde Roger no se imaginaba que la unificación del sur sucediera de esa manera. De hecho, para él era demasiado descarado por parte de Logan que mencionara eso en ese instante. Por supuesto que nuestro prota solo estaba tratando de provocarlo un poco, y ver la reacción del conde Roger Bipros no tenía ningún precio para él. Inclusive era consciente de que si provocaba un poco más al conde, era bastante probable que fuera atacado ahí mismo. Si eso pasaba, entonces Logan podría acabar con él en defensa propia. Aunque para su mala fortuna, el caballero de la luna, Francis, terminaría llegando al lugar para decirle al conde Roger Bipros que mantuviera la compostura, ya que no valía la pena ensuciarse por algo tan insignificante como las sucias ratas de McLean, algo que era un verdadero desperdicio para Logan. Sin más opción para el conde, terminaría haciéndole caso a su caballero, no sin antes amenazar a nuestro prota con estarlo vigilando más de cerca a partir de ese momento. Fue así como abandonó esa reunión para nada repentina con uno de sus mayores rivales del sur. Actualmente, ese castillo de Alrun, junto con su vecino, el castillo de Alon, se trataban de los castillos gemelos que una vez pertenecieron al duque de Walterheim. Sus nombres provenían de hace 1000 años, nombrados en honor a 2 lunas perdidas en la era mítica. En aquel entonces, las hordas de orcos se habían asentado en las llanuras del sur, y esos castillos eran fortalezas para proteger las tierras humanas. Sin embargo, desafortunadamente con la belleza del legado ancestral perdida,
Los castillos gemelos se habían convertido en campos de batalla de una horrible guerra civil. Una guerra no por tierra, sino por el trono. Así que, sin importar cómo se hiciera, el objetivo de todos era derrotar al príncipe rival para terminar la guerra. Pero estaba claro que ninguno de los herederos al trono era de los que se sacrificaban para acabar con la guerra. Por lo que si se les dejaba solos, tal y como sucedió en la vida pasada de nuestro prota, la guerra civil arrancaría a la nación de raíz. Esas reuniones estratégicas de ahora no tenían ningún tipo de sentido para Logan. Él sabía que solo debían de matar a los que tenían que morir y así terminaría la guerra. Aunque mientras pensaba en eso, su ejército terminó siendo mencionado por el duque en medio de esa reunión. Y es que al parecer, Jordan Walterheim había dado la orden de que las fuerzas de McLean ataquen la retaguardia del enemigo. Nuestro prota no había esperado eso para nada. Sin embargo, ahora había muchos ojos puestos en él, y había unos ojos bastante particulares que parecían estarlo analizando detalladamente. Estos eran los de un soldado que tenía una expresión extrañamente inescrutable. No se trataba de hostilidad, probablemente. Eran ojos llenos de curiosidad, pero Logan no podía confirmarlo en ese momento. De hecho, ni siquiera tenía idea de qué era lo que le había pasado a él en su vida pasada. Aunque con todas esas cosas en mente, se le olvidó responderle al duque respecto a la orden que tenían sus tropas. Y Jordan creía que quizás Logan ahora se estaba negando en cumplirlas. Así que pensó que debería llamar en su lugar al barón de McLean, algo que nuestro prota le diría que no era necesario. Lo que el duque quería era que McLean flanqueara al rival y atacara su retaguardia. Después de todo, el enemigo y ellos mismos ya conocían las tropas élite de cada participante en la guerra, así que la única variable que quedaba era precisamente el ejército de McLean. Por ese motivo, eran ellos los que necesitaban crear una apertura para que el duque pueda aprovecharla. Pero Logan sabía que eso significaba que los estaban enviando a morir, pues si lo pensábamos mejor, el duque quería que McLean flanqueara con 5,000 tropas en medio de un campo de batalla que tenía más de 50,000. Y las intenciones del duque eran bastante claras. Tras ver la reacción del conde Vipros, era evidente que Roger estaba sonriendo de oreja a oreja con esa orden. De todas formas, nuestro prota ya había tomado todo eso en cuenta. Así que le diría al duque Jordan Walterheim que esa propuesta, por muy absurda que pueda sonar, por supuesto que la cumplirían. Sin duda, esa decisión había sorprendido a los participantes de la reunión. Todos y cada uno de ellos parecía estar impactado por la inesperada reacción de Logan. Aunque había uno de ellos, Lucien Talos, que parecía estar emocionado en lugar de estar sorprendido. Mientras escuchaba los suspiros de los demás, Logan le preguntaría al duque si podía planear la operación por su propia cuenta. En realidad, el duque no se veía nada conforme con la decisión de nuestro prota, pero sin más alternativa, le terminaría concediendo el permiso a Logan para planear la operación. Ahora podríamos observar a Jordan reunido a solas con el conde Vipros. Él le estaría explicando a Roger que si McLean se negaba a su orden, planeaba dividir sus fuerzas y despojarlos del mando para legalmente confiscar esas famosas ballestas. Si se negaban incluso a eso, entonces Jordan los habría hecho liderar la carga en las primeras líneas. Por lo que era evidente para el duque que Logan y compañía contaban con un as bajo la manga. Así que, dirigiéndose con el conde, el duque le preguntaría qué creía que sea el motivo de la confianza de McLean. El conde Roger Vipros lo pensó por un momento. Ellos eran los mismos tipos que siguieron desafiando las expectativas e inclusive habían tomado su tierra, por lo que no se podía asumir nada cuando se trataba de ellos. Pero mientras pensaba en eso, una nueva persona se uniría a la reunión diciendo que no tenían que sobrepensarlo. Se trataba de Lucien, quien le diría a ambos que si alguien aceptaba una misión suicida sin protestar y sin dudar, era por un motivo en especial, y a menos que les falle el cerebro. Ese motivo se trataba de confianza absoluta en sus capacidades. Aunque el duque creía que incluso sus propios caballeros lo tendrían difícil en manejar un flanqueo de ese estilo, pero le era sorprendente que McLean asegurara que podrían lograrlo, solo que Lucien no pensaba del mismo modo, ya que si era el duque el que lideraba la carga, entonces estaba claro que el enemigo también lucharía con todo lo que tuviera. Pero también era cierto que si se trataba de McLean, la facción del primer príncipe no respondería del mismo modo. Eso era bastante simple desde el punto de vista de Lucien, ya que si no era una confianza infundada y el joven maestro de McLean no se trataba de un tonto, entonces estaba claro que obtendrían resultados. Pero si se trataba del caso contrario, solo terminarían acabados peleando contra el enemigo. En esa situación, cualquier cosa que sucediera no los haría perder nada a ellos.
Ahora podríamos observar que la noticia de que Maclean se había unido a la facción del segundo príncipe había llegado a los oídos del duque de la facción del primer príncipe. Juan Douglas creía que Jordan Walterheim había perdido la cabeza por dejar que eso sucediera. Pero había alguien frente a él que no le importaba en absoluto esa noticia, ya que de cualquier forma, desde su punto de vista, solo eran más muertos que caminaban. Aunque para el duque, esa forma de pensar podría ser bastante fría considerando a Quiros, ya que los hijos de él alguna vez estuvieron comprometidos con gente de Maclean. Solo que para Quiros, esa unión que mencionaba el duque Juan, había terminado hace bastante tiempo. El día que ambas facciones estaban esperando había llegado. Las puertas del castillo gemelo, en donde se encontraba la facción del segundo príncipe, estaban abiertas, y la caballería del ejército solamente tenía una orden: avanzar. Por un tiempo, ambas facciones se centraron en asesinatos, en lugar de una guerra a gran escala, y la guerra, que parecía haber entrado en un alto al fuego, fue reavivada por la facción del debilitado segundo príncipe. Patrick, analizándolo un poco, se daría cuenta de que en realidad la facción del segundo príncipe contaba con un ejército enorme, pues incluso después de meses de batalla, todavía tenían cerca de 1000 caballeros y mantenían una fuerza total de 50,000. Esa capacidad era la que uno se esperaría de un ducado como Walterheim, pero Logan sabía que el enemigo tampoco sería fácil, ya que bajo el mando del hechicero de hielo y también duque, Juan Douglas, existía un cuerpo de magos de varios cientos de miembros. Eso podría sonar bastante imponente. Se trataba de una capacidad mágica ofensiva que desafiaba toda lógica. Pero debían conservar la calma y pensar en el presente, aunque la realidad es que ahora se enfrentaban a enemigos como esos. Y a pesar de eso, sus aliados como el ejército del segundo príncipe mantenían una distancia anormal respecto de ellos. Naturalmente uno podría pensar que si algo salía mal, podrían morir en esa guerra. Y de hecho, el tener que flanquear al enemigo era posible solamente gracias al hecho de que todavía no confiaban en ellos. Pero eso no le importaba a nuestro prota. Su objetivo seguía siendo el mismo: matar a los que tenían que morir lo más rápido posible, y así ponerle fin a esa guerra. Esa misión suicida, como muchos podrían verla, se trataba del primer paso hacia ese objetivo. Ambas facciones no sabían qué era lo que estaba por venir. Una nueva pieza había entrado en la guerra, y los duques estaban por observar cómo se desenvolvería en el campo de batalla. Fue así como el duque Jordan Walterheim anunciaría a una sola voz que cargaran en contra del enemigo. La batalla había comenzado, y todos los soldados se estarían preparando para el gran momento. El campo de batalla era un lugar donde los más fuertes salían victoriosos. Era un sitio donde estaba en juego algo más importante que tu propia vida, y eso era el orgullo. Ambas facciones habían comenzado a moverse, mientras que Maclean se había quedado atrás. Así que tras observar a las demás tropas, Patrick decidió dar la orden a su ejército de movilizarse también. Fue así como el emblema de la llama se hizo presente en la guerra civil por primera vez. Maclean, que hace poco se trataba de una región neutral, finalmente iniciaba su participación formando parte de la facción del segundo príncipe. La caballería del ducado de Walterheim era sin duda impresionante, y mientras observaban el transcurso de la guerra, el segundo príncipe le haría el comentario al duque de que, a pesar de haberlos humillado en el primer encuentro y ponerles una misión ridícula, Maclean seguía decidido a movilizarse. Sin duda era bastante extraño, y los movimientos de ese ejército estarían bajo el ojo del duque en todo momento. Pero por ahora, Jordan le diría al príncipe que tendría que esperar y observar, ya que pronto sabrían si Maclean iba en serio o no. Y por supuesto que había más personas interesadas además de ellos. Del otro lado de la batalla, podríamos observar a los soldados de la facción del primer príncipe, notar que Maclean los estaba comenzando a rodear. Para ellos que estaban bajo el mando de Quiron Wolves, era posible que su rival hubiera perdido la cabeza. De hecho, no descartaban la posibilidad de que Maclean pensara que esa guerra era solamente un juego de soldaditos. Sin embargo, ellos formaban parte de una familia noble que era notable incluso entre la realeza. Ahora podríamos observar que un informante le diría al duque Juan que el conde Teran Sahid había enviado una solicitud para interceptar a Maclean. Pero el duque la terminaría rechazando. Él tenía en mente dejar ese trabajo en manos de la persona que había hecho algunas afirmaciones bastante audaces. Y ya que había hablado con tanta confianza, lo mejor era esperar que muestren resultados. Pues recordemos que anteriormente, el duque le había preguntado a Quiron Wolves si acaso no lo lamentaba, ya que de haber mantenido sus lazos con la gente de Maclean, no habrían tenido más opción que ponerse de su lado. Quiron Wolves
se veía como alguien bastante imponente a simple vista. Cabello color platino brillante y ojos azul intenso. Eso era sin duda una prueba de sangre real. Pero ese mago, que heredó más de su lado materno que del paterno, buscaba romper los límites de un estatus inalcanzable, intentando sentarse en un lugar al que nunca debería haber llegado. McLean, habiendo desviado una vez su camino, ya debería haber sido considerado un objetivo a eliminar. Pero Quirón seguía insistente en que romper sus lazos con ellos era la mejor opción, ya que entonces habría perdido su vínculo con el duque. Si había obtenido algo mejor a cambio de romper esos lazos, entonces no había nada de qué arrepentirse para él, aunque a pesar de sus palabras, el duque Juan seguía sintiendo un poco de arrepentimiento en el conde Wolves. Y ya que le mencionó eso, Chiron Wolves le prometió al duque encargarse de ese arrepentimiento la próxima batalla. Eso era una confesión audaz. Después de todo, McLean seguía siendo el marquesado que humilló a Vipros. Pero la cabeza de los Wolves creía que eso solamente había sido un sucio truco utilizado en contra de Vipros. Además, la carta más fuerte de McLean ya se encontraba en manos de su familia. Y esa carta se trataba de la famosa ballesta que tanto había impresionado a los estrategas militares. Chiron, comandando a su ejército, se había percatado de que el enemigo se estaba acercando. Las tropas de McLean se encontraban aproximadamente a 800 metros al frente desde su posición. El estandarte y el emblema eran inconfundibles. Además, estaban comandados por el famoso joven del pelo rojo. El conde Chiron Wolves se lamentaba un poco, ya que si al menos a McLean le hubiera tocado un conde fronterizo, entonces hubieran tenido una mínima oportunidad de luchar. Pero les había tocado luchar contra el ejército de los Wolves, y sabiendo que tenía que demostrar con acciones sus palabras, Chiron le daría la orden a su ejército de lanzarse al ataque. Después de todo, ambos ejércitos tenían la misma potencia de armamento con esas ingeniosas ballestas, pero la diferencia es que el ejército de Chiron era simplemente superior a una baronía como la de McLean. Que habían humillado a un condado anteriormente era cierto, pero el conde Chiron no cometería el mismo error que el conde Roger Vipros. Él ya había analizado a su enemigo. Lo único que tenía que hacer ahora era esperar la oportunidad perfecta para disparar. Esa ballesta tenía un alcance impresionante, pero Chiron sabía que todavía no había llegado el momento de soltar la primera ráfaga de flechas. Era importante conservar la munición, así que debía esperar un poco más antes de disparar la ballesta. Solo así podría destruir a su enemigo con la misma arma que él había creado. Claro que tenía sentimientos encontrados, pues lamentaba que fuera Patrick el que estuviera del otro lado de la guerra, aunque eso ya no era problema de la cabeza de los Wolves. Mientras pensaba en ello, escucharía una voz bastante familiar que daría la orden de atacar. Pero no venía de su lado. Era el lado de McLean el que había soltado esa orden. Eso era bastante extraño. La distancia era considerable como para un ataque tan precipitado. Sin embargo, su enemigo ya había alzado su arma y estaba preparado para disparar. Antes de que pudiera reaccionar, flechas de un vistoso color azul se acercaban como misiles hacia su dirección. Los caballos que transportaban a su caballería se veían asustados por las flechas que sonaban como chillidos que cortaban el aire, aunque los soldados se darían cuenta que parecían estar fuera de peligro. Después de todo, las flechas no habían logrado impactar de lleno a ninguno de ellos. En su lugar, se habían clavado directamente en el suelo. Eso parecía ser afortunado, pero cuando menos se lo esperaban, un destello rojo salió de esas mismas flechas. E instantes después, una enorme explosión pintaría el campo de batalla de nubes rojas y amarillas. Los caballeros estaban confundidos. Al parecer, el enemigo había usado una magia poderosa que los había dejado completamente destruidos. Mientras el ejército de Chiron Wolves trataba de recuperarse, la caballería de nuestro prota se acercaba a un ritmo controlado. El conde Wolves no podía dar crédito a lo que estaba pasando frente a él. Ya nada tenía sentido para Chiron. Lo único que podía sentir era furia por saber que McLean había usado uno de esos trucos en contra de ellos. Mientras tanto, Logan parecía tener todo bajo control, pues habían logrado sacudir las líneas frontales del enemigo. Ahora era el turno de darle el protagonismo a otro miembro importante del ejército de McLean. Y sí, Clayton, el mago del quinto círculo estaba a punto de utilizar lo que tanto tiempo le había tomado construir. Por ese motivo, voltearía a ver a sus discípulos para darles indicaciones. Después de todo, había llegado el momento de que la torre mágica del terreno se hiciera presente en la guerra civil de Grandia. Con esa motivación presente, los discípulos comenzarían a utilizar sus poderes mágicos siguiendo las instrucciones de Clayton. Y frente al mago de quinto círculo,
Había alguien especial quien le estaría preocupando bastante. Clayton le preguntaría a una de sus nuevos discípulos si acaso estaba segura de participar. Ella era Victoria, la hermana de Víctor, a lo que la chica le diría que se encontraba bien y que eso era algo que podía hacer sola, ya que parecía ser un hecho que Victoria les mostraría a todos quién era en realidad. Retornando a lo que había pasado hace unos momentos, veríamos a Kai Solon preguntarle a nuestro prota si acaso el enemigo tenía una ballesta de disparo múltiple. Y, a no ser que se tratara de una herramienta que solo se parecía por coincidencia, entonces nuestro prota sabía que parecía ser así. Para él no había tanto problema, ya que de todos modos se trataba de un arma que se filtraría tarde o temprano, pero Logan pensó que sería Vipros quien la robaría. Aunque tras recordar un poco, nuestro prota se daría cuenta que Rina Wolves, su exprometida, lo había encontrado hace tiempo cerca de McLean. A pesar de eso, Logan tenía que decidir rápido el siguiente movimiento. Así que le ordenaría a aquellos que tuvieran una de las nuevas ballestas explosivas que se pusieran al frente. Y debían de hacerlo antes de que el enemigo pudiera usar sus ballestas de disparo múltiple. Y lo que era más importante, es que tenían que asegurarse de destruirlos en el primer enfrentamiento. De esa manera, ahora podríamos observar que los discípulos de la Torre Mágica habían logrado crear los golems de piedra. Y la tarea de estos parecía estar relacionada con los Liberatio que Jamar y Clayton habían fabricado. Después de todo, la fuerza de los golems era increíblemente superior a la fuerza humana, así que no era de extrañar que Clayton les ordenara lanzar las Liberatio en contra del enemigo. Esa orden sería una que los discípulos de la Torre Mágica la realizarían en poco tiempo. Y entre ellos, Victoria era una que había logrado dominar el primer círculo por completo. Y para demostrar su valía, ella sabía que debía hacerlo sola. Toda su vida había sido protegida por su hermano Víctor, pero esa era la primera vez que se sentía útil para su hermano. Y aunque no lo haga por ella, sino que por él, eso estaba bien, ya que Víctor era su única familia. Fue entonces que los golems lanzarían las Liberatio como si se tratasen de misiles en contra del ejército de Chiron Wolves. Por su parte, los soldados enemigos solo verían unas piedras brillantes volando hacia su dirección, lo que les hacía preguntarse qué eran esas cosas. Aunque antes de que sus dudas pudieran obtener respuesta, las Liberatio comenzarían a detonar a todos ellos. El panorama de repente se había vuelto crítico para Chiron Wolves. La situación era insostenible para su ejército. Sus comandantes le informarían que el enemigo había usado magia, pero para el conde Wolves eso no tenía sentido, pues su ejército contaba con miles de soldados y por muy poderoso que fuera un mago, era imposible que bombardeara a tantos. Chiron ahora debía de buscar una manera de remontar la batalla, así que con algo de prisa, le ordenaría a la caballería del ejército de los Wolves que cargaran en contra de la Orden de Caballeros de McLean. Al menos, el conde creía que en combate cuerpo a cuerpo serían superiores, aunque el verdadero plan era evitar que McLean volviera a utilizar su magia destructiva, ya que en un combate cuerpo a cuerpo, tanto aliados como enemigos terminarían mezclándose, y así no habría oportunidad para detonarlos a todos. De todas maneras, Kai Solon le ordenaría a sus unidades de infantería que recargaran sus ballestas. De esa forma, podrían acribillar a los soldados enemigos que se acercaban peligrosamente hacia donde se encontraban. Fue así como una lluvia de flechas se dirigía directamente a la caballería de los Wolves, pero los enemigos no parecían tomar con problema esas flechas. Simplemente terminarían utilizando sus escudos para detenerlas sin mayores complicaciones. Eso era algo que Kai Solon había esperado. Era muy complicado hacer caer tan fácilmente a un caballero con flechas comunes. Aunque también era cierto que había logrado algo con eso, y era desorganizar al enemigo. Con eso en mente, la siguiente parte del ataque le correspondería al joven talentoso Víctor. Y en voz alta, el joven le ordenaría a la unidad de ballesteros montados que se desplegaran a la izquierda y a la derecha del rival. Todo eso mientras mantenían la distancia de tiro y atacaban a las unidades enemigas desorganizadas. Los caballeros que se habían caído de sus caballos debido al ataque de flechas de Kai Solon ahora estaban teniendo problemas para contener el flanqueo de las tropas de Víctor. Ellos sabían que de no haber sido porque se cayeron de sus caballos, esos ataques no representarían ningún tipo de peligro. Pero ahora tenían que defenderse de múltiples direcciones. Y eso significaba que unas flechas comunes como esas podían ser el final de todos ellos. La realidad es que los caballeros de Wolves nunca habían tenido una oportunidad real. Siempre estuvieron bajo el juego que Víctor y Kai Solon habían establecido. El flanqueo fue brutal. Los caballeros montados terminaron acribillando al ejército enemigo. El joven, que en su otra vida fue un asesino de nobles,
parecía tener un talento innato para acabar con sus enemigos, y eso fue algo que Logan aprovechó a la perfección, ya que poco tiempo atrás nuestro prota le encargó a Víctor liderar a los soldados rasos en batalla. El joven podría pensar que esa no era una tarea digna de un caballero, pero de todas formas estaba dispuesto a hacerlo. La respuesta positiva de Víctor había sorprendido enormemente a nuestro prota, pero la razón detrás de ello era bastante simple. El joven lo haría con la condición de que protegieran a Victoria pase lo que pase, ya que si algo le llegase a pasar a su hermana, ni siquiera el propio Víctor sabía de lo que sería capaz de hacer. Pero Logan no creía correcto ese pensamiento, ya que de ser así, Víctor acabaría hecho polvo en la guerra. Después de todo, Victoria iba a estar en manos de Clayton personalmente, un mago de quinto círculo. Así que Víctor solo debía preocuparse de una sola cosa, y eso era cuidar de él mismo. Al menos, eso era algo que debía hacer en consideración de su propia hermana. Y esas palabras le hicieron ver al joven que había estado descuidándose él cuando su hermana ya estaba en buenas manos. El poder despreocuparse de esa manera y el atreverse a soñar con el futuro son cosas que solamente habían sido posibles gracias a su amo, el joven maestro Logan. Aún así, Víctor creía que su hermana Victoria todavía necesitaba de la protección de ellos. Después de todo, estaba en camino de convertirse en una maga talentosa, a pesar de su corta edad. Logan también era consciente de eso, pero aún así, era un hecho que nuestro prota era más que un simple amo. Para Víctor, Logan ya se había vuelto como su familia, y por esa razón, tenía que esforzarse aún más por proteger a ambos. Fue así como el joven prodigio de McLean terminó por devastar a los soldados enemigos. Logan había visto todo desde su posición. La balanza de la batalla se había decantado completamente a su favor. Con Víctor y sus caballeros montados con ballestas dirigiéndose a la retaguardia, ahora era el momento para Patrick y nuestro prota de ponerse manos a la obra. La orden de caballeros de McLean seguiría las órdenes de Patrick, siguiéndolo incansablemente rumbo a la victoria. Aunque también había un pequeño brazo del ejército de McLean que se veían bastante nerviosos por luchar en esa guerra, ellos se trataban del ejército de Peretta. De todas maneras, como ahora estaban bajo el dominio completo de McLean, no tenían más opción que luchar junto a ellos. En el frente de batalla, el experimentado Kai Solón se percataría de que los planes de Logan estaban saliendo a la perfección. Con eso en mente, decidió ponerle un alto al fuego, deteniendo la ráfaga de flechas que habían estado lanzando constantemente a sus enemigos. Los soldados de Wolves también se habían dado cuenta de estos, especialmente el comandante de los caballeros de Wolves, conocido como el rompedor de espadas, Nick Marcel. Él se había percatado de que las flechas enemigas se habían detenido. Probablemente, eso se debía a que McLean se había quedado sin flechas, lo cual cambiaba el panorama completamente. Sin embargo, para su mala fortuna, se daría cuenta rápidamente de que el enemigo se acercaba a su posición. Ahora, la orden de caballeros de McLean parecía estar dispuesta a librar un combate cuerpo a cuerpo contra ellos. Cualquiera podría pensar que eso era bastante extraño. Después de todo, McLean no dejaba de ser un territorio que apenas tenía un señor y unos campesinos que trabajaban un terreno rural y que a duras penas tenían un caballero avanzado. Al menos eso era lo que creía el comandante Marcel. Y podría ser cierto desde su punto de vista, que ahora el ejército de los Wolves parecía tener una oportunidad. Después de todo, parecía ser cierta la frase de que al final las guerras terminaban decidiéndose por los caballeros y los magos. Ahora mismo, no importaba qué tipo de armas tuvieran esos soldados de poca monta. Para el caballero rompedor de espadas, si derrotaban la orden de caballeros de McLean, era casi seguro que recuperarían la ventaja. De esa manera, Nick Marcel terminaría imbuyendo su espada de aura, para así revelar la verdadera razón por la que es conocido como el rompedor de espadas, ya que el comandante de los Wolves terminaría fragmentando su espada en una gran cantidad de pequeños pedazos, y balanceándola a gran velocidad, terminaría lanzando esos pequeños fragmentos de su espada, como si se tratasen de proyectiles en contra de los caballeros de McLean. Logan se había sorprendido, pues había visto de primera mano cómo su rival había roto su espada a propósito para imbuir fuerza en los fragmentos. Además, eso también explicaba el por qué llevaba tantas espadas colgando. Pero no se iba a quedar solo mirando. Y de un solo salto, nuestro prota terminaría esquivando la lluvia de fragmentos que Nick Marcel había provocado. A pesar de estar impresionado, para Logan era evidente que esos fragmentos propulsados no eran tan buenos como la potencia de una ballesta. Y si se trataba de poder, nuestro prota podía demostrarle el verdadero poder que tenía el joven maestro de McLean.
Así que utilizando las técnicas de la espada divina, terminaría utilizando el aura de su espada para impactar a su rival con una onda cortante. El poder de la fuerza de espada de Logan era impactante. Parecía ser una máquina demoledora para cualquier oponente que se pusiera frente a él. Y en ese momento, el comandante de los Wolves no parecía tener ningún lugar a donde ir. La única opción que le quedaba era intentar contraatacar los ataques que lo estaban amenazando. Así que, utilizando el aura de espada y la fuerza que le quedaba, terminaría intentando bloquear el ataque de Logan. Parecía ser que el caballero rompedor de espadas había logrado detenerlo. Pero la realidad es que, como si se tratase de un taladro, el ataque de Logan estaría golpeando continuamente la espada del comandante Nick. Y cuando menos lo esperaba, el rompedor de espadas terminó con su espada rota a causa de Logan. Eso marcó el final de vida. Nick Marcel, el comandante de los Wolves, había caído indudablemente. Lo que pasaría a continuación era inevitable. Logan se desplazaría a una velocidad inalcanzable rumbo a la posición de Nick. El comandante de los Wolves no podía moverse en absoluto, y su rival tampoco mostraría piedad, pues veríamos que nuestro prota daría un simple pero potente corte con su espada. Logan era la imagen perfecta de un soldado preparado para todo, y en este caso, le tocó jugar en una guerra donde su papel estaba marcado desde el principio. Él debía ser la carta secreta que logre darle la vuelta a la guerra en su totalidad. Fue en ese momento donde le anunció a todos en la batalla que él había aniquilado al comandante del ejército enemigo. Así es, Kieron Wolves se daría cuenta en ese instante que una de sus mayores fuerzas había caído. Algo que parecía impensable, pero que estaba sucediendo. La noticia de la caída del comandante había impactado de gran manera en las filas del ejército de los Wolves. Algo como eso parecía ser imposible, pero McLean era un marquesado que parecía desafiar lo imposible. Después de todo, justo en ese momento, el conde Kieron Wolves y su ejército habían sufrido más pérdidas en esa batalla que en medio año de guerra civil. Los pensamientos que pasaban por la cabeza del conde eran indescriptibles. Nadie nunca hubiera imaginado que rendirse fuera una opción. Pero sin más opción y buscando minimizar las pérdidas, Kieron le daría la orden a su ejército de retirarse. El emblema de los Wolves se izaba salvajemente, pero no era para anunciar su victoria, sino que era para declarar su rendición. Al mismo tiempo, la presuntuosa caballería, que a palabras del conde Wolves era infinitamente superior a la de McLean, también viajaba velozmente escapando de su enemigo. Quien parecía más ansioso por escapar no era ninguno de los caballeros, mucho menos ninguno de los soldados, sino que se trataba del mismísimo Kieron Wolves. El conde era consciente de que no podían seguir debilitando sus fuerzas, tratando de detener al enemigo. Lamentablemente para él, a pesar de haber preparado una trampa y robado la tecnología de la ballesta de disparo continuo, incluso con eso no fue capaz de ganar a aquellos a quienes despreció una y otra vez. Su sangre real y sus impresionantes conexiones no eran suficientes para esconder su frustración. El conde Wolves había fallado, eso era un hecho, y ahora había sido vencido por una tecnología aún mejor que la que había robado. La batalla que debieron dominar por su ventaja numérica y por su propia calidad fue una batalla que desde un principio no podían ganar. Frente a Logan, ahora yacían los cuerpos de los soldados que formaron parte del ejército de los Wolves. Él le daría la orden a sus propios hombres de que no persiguieran a los enemigos que estaban escapando. En su lugar, lo mejor que podían hacer era reorganizar la formación. Después de todo, la victoria ya estaba asegurada. Tan pronto como hicieron caer la vanguardia, el ejército restante de Kieron Wolves se retiró rápidamente. Pero aún así, al haber capturado al comandante de los caballeros enemigos, estaba claro que no podrían detenerlos más adelante. Incluso, parecía ser que su padre había logrado capturar también al caballero de rango superior de Wolves. Para ese momento, las tropas de la caballería de McLean tenían 5 heridos grandes y 2 bajas. Entre los soldados, alrededor de 100 tenían heridas que estaban entre moderadas a graves. Considerando por lo que tuvieron que pasar, para Heinkel, eso se trataba de una completa victoria. El tener un resultado como ese contra un condado como el de los Wolves, sin duda era de asombrarse. Pero Logan sabía que se tenía que tranquilizar todavía y no confiarse, ya que la guerra en la que estaban participando, ellos no eran el plato principal, o al menos no por el momento. Lo único que esperaba Logan era que el duque Jordan Walterheim también lo haya visto, ya que con la capacidad que había demostrado McLean, el duque que formaba parte de la facción del segundo príncipe tenía que pensar bien sobre cómo deberían de tratarlos de ahora en adelante.
Por supuesto que para el propio duque, eso no estaba en sus planes inicialmente. Aunque ese campo de batalla pareciera intenso a simple vista, Jordan sabía que los que realmente estaban siendo triturados eran los débiles nobles, pequeños y medianos. Así que él como duque no tenía nada que perder, solo debía observar desde una posición segura y ver a esos que fingían ser obedientes intentar traicionarlos. Pero tras ver la jugada que planeó Logan, Jordan Walterheim cambió de parecer. Solo con los resultados claramente visibles como la destrucción del ejército del conde Wolves, estaba claro que las condiciones como el marquesado de Kyle no eran exageradas. Un poder militar como el de McLean podría ayudarlos demasiado, y darles lo que pidieron no era nada irracional como para tener el apoyo de una potencia capaz de arrasar con condados. A pesar de que otros pudieran pensar que era algo inviable, para el duque no era ningún problema. Después de todo, la fuerza de McLean podía llegar a convertirse en su verdadera fortaleza. Tras ver el punto de vista del duque Jordan Walterheim, el resto de los nobles y soldados se había dado cuenta de que tenía razón, y el propio duque era consciente de que si McLean hubieran sido verdaderos traidores y se hubieran rebelado, entonces habrían sufrido bastante. De hecho, puede que no solo hubieran sufrido, sino que hubieran recibido heridas mortales. Pero al final, nada de eso pasó. Con pensar en las condiciones, como reconocer el territorio que conquistaron de Vipros, la mitad del marquesado de Kyle y obtener el título de conde, sin duda, se había abierto un nuevo panorama. Estaba claro que el joven maestro de McLean actuó con una arrogancia suficiente como para hacer esas demandas tan insolentes. Y eso estaba bien. Por ahora, el duque no haría nada más que soportar esa arrogancia. Pero precisamente el precio por esa insolencia sería algo que lo pagarían directamente algún día. Por ahora, el duque enviaría la señal a todas las unidades de que McLean pronto atacaría la retaguardia enemiga. Esa había sido la indicación que le habían impuesto en la reunión estratégica que tuvo lugar hace unos días. La batalla que estaba teniendo lugar ahí mismo se había convertido en una verdadera batalla frontal. Después de todo, ahora mismo la facción enemiga se estaba dando cuenta de que el ejército de los Wolves estaba retrocediendo. Para el primer príncipe, eso es como si estuvieran jugando a sus espaldas. O quizás se trataba de que los Wolves no eran nada más que una pandilla desorganizada. Sea cual sea el caso, el duque Juan Douglas ahora era consciente de que esos murciélagos de McLean parecían tener un veneno mucho más fuerte de lo que había pensado. Ante la destrucción del ejército de los Wolves, el primer príncipe le preguntaba al duque si acaso se quedaría viendo, sin hacer nada. A lo que Juan le respondería que en ese momento era más sensato comenzar a prepararse para la defensa. Después de todo, el ejército encargado de detener a las fuerzas de McLean ahora estaba debilitado. Gracias a eso, el ejército de McLean ahora tenía paso libre hasta su retaguardia, por lo que en cuanto ellos comiencen el ataque, era cuestión de tiempo para que el ejército principal del duque Walterheim en el frente se lanzara también al combate. Por lo que, ante esa situación, el duque le daba un único consejo al primer príncipe, y ese era no alejarse de su lado. Eso era lo único que podía evitar en esa situación el duque Juan Douglas. Después de todo, la amenaza imprevista que ahora representaba McLean era algo que podían contener todavía, pero no dejaban de ser una molestia. Así que Juan solo podía esperar que esos murciélagos se acercaran lo suficiente, ya que aunque su ejército tenga que sufrir algunas bajas, él estaba dispuesto a aceptarlas para desgarrarlos en pedazos. Esta batalla podría parecer insignificante para un duque que había experimentado decenas de batallas antes, pero ahora, ambas facciones sabían que había surgido una poderosa fuerza capaz de cambiar el resultado. De hecho, si tuvieran que limitarse a simplemente analizar lo que había sucedido frente a ellos, estaba claro que el resultado de la batalla entre esa fuerza y el condado Wolves era contundente. Ahora mismo, había más personas que se habían percatado de la presencia de ellos. Y lo curioso para alguien como Lucien es algo de lo que cualquiera se podría dar cuenta a esas alturas. Las figuras más nobles del reino de Grandia no parecían estar mirando el campo de batalla frente a sus ojos. Al parecer, solamente tenían la vista puesta en esa pequeña casa baronial a lo lejos. Pero incluso con eso en mente, las acciones siguientes de McLean no fueron las esperadas por ninguno de los dos duques. El duque Juan Douglas pensaría que pronto estaba por ser atacado por la retaguardia, y ya estaba ideando un plan para masacrarlos. Por otro lado, el duque Jordan Walterheim estaba ideando un plan para atacar el frente con todo, aprovechando la distracción que McLean estaba logrando hacer en la retaguardia. Pero en lugar de eso, las tropas comandadas por Logan McLean se estaban alejando conscientemente de ese lugar.
Patrick le preguntaría entonces a su hijo si acaso estaba bien que se alejaran así, como si nada, ya que si la batalla continuaba y ellos deban volver al castillo gemelo, no sabrían qué excusa decir frente a Jordan. Esa era una duda bastante normal, pero para Logan tenía sentido retirarse, ya que desde el principio era imposible de creer que el duque Walterheim esperara realmente que atacara la retaguardia. Probablemente solo quería que causaran un poco de confusión y terminaran muriendo en el intento. Por eso mismo, es que ellos no iban a unirse a esa muerte inútil, sino que al menos deberían hacer algo que realmente tuviera sentido. Con eso en mente, el patriarca de la familia McLean le preguntaría a su hijo que a qué se refería con eso, a lo que Logan le revelaría que su plan era saquear las casas vacías que utilizaban los de la facción del primer príncipe. Y de esa manera, había pasado una semana completa desde la batalla en la que participó la familia McLean. Desde entonces, el primer príncipe y el duque Douglas no habían tenido noticias de esa pequeña familia. Era como si simplemente se hubieran evaporado, en lo que de repente, un soldado entraría al lugar donde se encontraban los máximos líderes de la facción, avisándole tanto al príncipe como al duque que había sucedido algo extremadamente grave. Con todo ese alboroto que armó el soldado, el duque Juan Douglas se había molestado demasiado, pero el soldado le pedía disculpas, y continuando con su explicación, le diría al duque que se trataba de algo realmente urgente. Tras escuchar la noticia directamente del soldado, la cara del duque se volvió pálida, lo que le hacía al príncipe preguntarse sobre qué era lo que había sucedido. El duque le explicaría que el problema que mencionó el soldado tenía que ver con el castillo de Turen. Más bien, no solamente era ese castillo, sino que también involucraba a los castillos de Alston y Pirens. Al parecer, habían arrasado con todas las bases de suministro que conformaban a la facción del primer príncipe. Y no solo las habían arrasado, sino que las habían quemado por completo. Esa noticia era completamente grave, ya que luchar en una guerra sin suministros era algo completamente inaudito. Eso podría provocar la caída del ejército, o incluso una derrota total en la guerra. Por su parte, podríamos observar a Logan contemplando la escena de un castillo en llamas frente a él. Sin duda, el fuego que había ocasionado tenía unas llamas de una grandeza sublime. Nuestro prota sabía que había sido realmente una buena idea seguir la pista que le dejó un familiar en el pasado. Pues recordemos que en la ceremonia del nombramiento del hijo del maestro de la espada, Logan le había arrancado a Kairos la información de su ruta comercial. Ese se trataba del mayor gremio de granos del país. Así que estaba casi asegurado que la facción del primer príncipe estuviera encargada del suministro. Pero inclusive con esa información, saquear 3 castillos en una semana era un logro bastante importante. Lo más probable es que se debía en gran parte a un descuido por parte de la facción del primer príncipe. Sea cual sea el caso, nuestro prota sabía que había llegado el momento de retirarse de ese lugar. Después de todo, lo que habían obtenido no era solo debilitar al enemigo, sino que habían obtenido comida y suministros proporcionados directamente de la mano de su querido tío Kiros. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Y si es que te fascina mi contenido, puedes hacerte miembro del canal para apoyarme directamente. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.